agradezco la generosa invitación que se me ha cursado para participar en este curso especializado sobre el tratamiento de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución, particularmente en el contexto del tratamiento que ofrece el nuevo Código Procesal Constitucional, que como todos ustedes lo saben, ha entrado en vigencia hace pocas semanas atrás. En principio, una pequeña aclaración. Inicialmente esta charla había sido pactada para ser desarrollada en el lapso de 2 horas. Lamentablemente, por razones de salud que han conspirado en los últimos tramos, en los últimos días, y que tiene que ver directamente con estos cambios de clima, me he visto afectado en la parte más sensible que puede comprometer pues a todo docente, que es la parte de la garganta. Entonces no puedo hablar mucho, por eso he pedido encarecidamente que me confieran básicamente esta sesión para ser desarrollado el respectivo tema en el lapso de 1 hora, a la cual por obvias razones le podríamos agregar algunos minutos si es que hubieran algunas preguntas, algunas interrogantes, que por supuesto con la mayor de las amplitudes estaré muy llano a poder absolver. Bueno, vayamos directamente al grano. El tema del cual se me ha pedido hablar en esta ocasión es el relativo al proceso constitucional de cumplimiento. Un proceso que, dicho sea de paso, no suele ser abordado con mucha profundidad por buena parte de doctrinarios peruanos, tal vez en el entendido de que de pronto su objeto de protección, como vamos a pasar a revisarlo en algunos instantes, de alguna manera no queda todo lo clarificado para algunos y para otros bien podría ser subsumido, ¿no?, a través de la utilización o la recurrencia a otro mecanismo de defensa de la norma fundamental. En efecto, si ustedes revisan el esquema procesal constitucional que nosotros tenemos, van a poder detectar que específicamente dentro del grupo de aquellos procesos a los que se les confiere específicamente la tutela de derechos, y que son básicamente 4: el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data, el proceso de amparo y el proceso de cumplimiento, probablemente el que de alguna manera no tenga muy delimitado desde una perspectiva rigurosamente constitucional sus objetivos es precisamente el proceso de cumplimiento, aquel del que se nos ha pedido en esta ocasión abordar. Eh, por otra parte, hay que recordar que el proceso de cumplimiento dentro de nuestro esquema histórico constitucional, histórico procesal constitucional, es un proceso que podríamos decir en rigor de verdad que es relativamente contemporáneo, por no decir francamente reciente. El proceso de cumplimiento recién aparece con la Constitución de 1993 e inicialmente su desarrollo o su tratamiento o su regulación quedó a cargo de una ley especial, que en su momento fue la ley 26.301. Hay que reconocer que esta ley, que dicho sea de paso, fue emitida allá por el año 1994, no hizo pues una regulación tan sistemática de lo que representaba el proceso de cumplimiento, porque en casi todo esta ley, que regulaba tanto el proceso de cumplimiento como el proceso de habeas data, en casi todo se remitía por vía supletoria a la ley de habeas corpus y amparo, que era a su vez en ese momento la vieja ley 23.506. Es decir, muy poco se hablaba en rigor del proceso de cumplimiento y del proceso de habeas data a través de esta vieja ley, la ley 26.301, y en casi todo, reitero, se remitía, ¿no?, insisto, bajo la lógica supletoria, a una norma mucho más genérica. Y en lo poco que decía la ley 26.301 en relación con el proceso del que estamos aquí en este momento hablando, el tratamiento hasta era de alguna manera defectuoso. Tan defectuoso que originó no pocas polémicas, eso hay que recordarlo. Una de las que yo más recuerdo es aquella que tenía que ver, por ejemplo, con el tratamiento de la llamada vía previa. En aquella época, por ejemplo, esa vieja norma daba, si era leída al pie de la letra, si era leída desde una perspectiva gramatical, daba por entendido que había una suerte de doble vía previa antes de iniciar el proceso de cumplimiento, porque decía que además del agotamiento de la llamada vía previa, el interesado debía presentar ante la autoridad renuente, ya vamos a ver quién es la autoridad renuente, un emplazamiento o una carta de tipo notarial. Con lo cual se suscitó un interesante debate por aquella época, en los años 90, ¿no? ¿Cómo así
¿no? Un proceso constitucional puede exigir doble vía previa, es decir, no solamente el agotamiento de los recursos administrativos internos ante la autoridad competente, sino al mismo tiempo la presentación de una carta notarial. Esto es absurdo, y es absurdo ¿por qué? Porque si yo ya le he dicho a la administración, a través de mis recursos de reclamo, quiero que cumplas con los mandatos que tiene una ley o con los mandatos que reconoce un acto administrativo formal, y la autoridad me ha dicho que no lo va a cumplir, o simplemente, ¿no? Se muestra renuente en los hechos a efectivizar lo que yo le estoy pidiendo, no tiene ningún sentido ahora mandarle una carta notarial. Es como eh, exponerme o exponer al justiciable a que le vuelvan a tirar un puertazo en la cara. Entonces muchos consideraron de que eso era totalmente absurdo, y que ese tratamiento, si bien nacía de la ley, era absolutamente irrazonable. Y efectivamente, en su día la jurisprudencia, ¿no? Constitucional llegó a la conclusión de que esa doble exigencia de vía previa era evidentemente un absurdo, por lo cual se optó por la famosa tesis interpretativa de que solamente debía exigirse una de las dos vías, o bien los recursos impugnatorios internos, es decir, la vía previa propiamente dicha, o por el contrario, el emplazamiento de tipo notarial, pero no era necesario exigir simultáneamente ambos requisitos. Bueno, así lo interpretó la jurisprudencia en su día, con lo cual se evidencia, por citarles un caso muy específico, de que esa regulación antigua primigenia era bastante defectuosa. En rigor, la primera oportunidad en la que el proceso de cumplimiento ya aparece desarrollado, regulado, abordado, de alguna manera, recién se da cuando aparece el Código Procesal Constitucional del año 2004. Ahí ya encontramos un tratamiento muy específico que con algunos, ¿no es cierto?, con algunas virtudes y también con algunos defectos, por lo menos ya se encaminaba por decir, este es el proceso de cumplimiento y estas son las pautas procesales que se van a seguir. Dicho sea de paso, el Código Procesal Constitucional recientemente aprobado, el del 2021, en buena cuenta reitera muchos de los aspectos o mucho del tratamiento que ya tenía el Código Procesal Constitucional del año 2004, aunque con algunas variantes, como también vamos a poder comentarlo enseguida. Bueno, un primer tema entonces del que vale la pena que nos ocupemos en esta ocasión, porque en algún momento ha dado lugar a grandes discusiones, es el relativo al ámbito de protección del proceso de cumplimiento. Es decir, ¿para qué sirve el proceso de cumplimiento dentro del esquema perfilado por la Constitución y por la propia normativa procesal constitucional? De entrada hay que decir que para responder esta pregunta hay que reconocer también que ha habido una profunda discrepancia doctrinaria sobre este tema, porque hay quienes consideran que el proceso de cumplimiento, a diferencia del resto de procesos de tutela de derechos, como el amparo, el habeas corpus o el habeas data, no tiene muy claro una verdadera fisonomía de lo que representa un auténtico proceso constitucional. En efecto, si hablamos del habeas corpus, tenemos claro de que protege la libertad individual. Si hablamos del amparo, tenemos claro que protege los derechos distintos a la libertad estrictamente individual. Si hablamos del habeas data, tenemos clarísimo que protege dos derechos como la autodeterminación informativa y el acceso a la información pública. Pero cuando se trata del proceso de cumplimiento, hay un gran problema. ¿Y por qué tenemos un gran problema? Porque lo que nos dice la ley procesal y lo que aventura la Constitución es lo siguiente, de que el proceso de cumplimiento tendría básicamente por objetivo lograr la eficacia, es decir, el cumplimiento, valga la redundancia, de los mandatos contenidos o en las leyes o en los actos administrativos formales, es decir, las resoluciones administrativas. Ese sería el objetivo. Y claro, si ese sería el objetivo, muchos se preguntarían, y con no poca razón, ¿qué tiene eso de procesal constitucional? ¿Qué tiene eso de trascendencia constitucional? Lo que la ley dice, por supuesto que es importante, como es importante lo que dice una resolución administrativa, y también tenemos claro que debe cumplirse lo que dice una ley o lo que dice una resolución administrativa, pero eso no es constitucional, porque lo que la ley dice o lo que puede inferir o decir la ley, perdón, la resolución administrativa, ¿no? Puede ser un tema de poca relevancia, puede ser un tema meramente legal, puede ser inclusive un tema infralegal si hablamos de los mandatos administrativos. Entonces, en cualquier caso, eso no es constitucionalmente relevante. Por lo tanto, ¿qué tiene de proceso constitucional el proceso de cumplimiento? Bueno, esta fue una de las principales objeciones que muchos doctrinarios hicieron cuando apareció en el escenario el proceso de cumplimiento, bajo la lógica de que en el fondo, y por más de que la Constitución lo haya reconocido como mecanismo de defensa de la Constitución, como proceso constitucional,
en la práctica como que no quedaba claro que era un verdadero proceso constitucional, porque un proceso constitucional sirve para defender la Constitución, no intereses de menor rango al constitucional. Bueno, durante mucho tiempo hubo esa polémica, y como hubo esa polémica, y como habían posiciones muy discrepantes en relación con lo que representaba verdaderamente la naturaleza del proceso de cumplimiento como auténtico proceso constitucional, en algún momento el Tribunal Constitucional quiso tomar el toro por las astas, es decir, quiso darle una respuesta a esta problemática. Y efectivamente, allá por el año 2005, y si la memoria no me falla, el Tribunal Constitucional les pide una sentencia bastante interesante, que además tiene la condición o tiene la calidad de precedente constitucional vinculante. Estoy hablando del caso Maximiliano Villanueva Valverde. Específicamente ese precedente fue emitido, fue establecido a través de la ejecutoria recaída en el expediente 168-2005-PC. ¿Correcto? Bueno, independientemente de la materia objeto de debate en ese caso, allí el Tribunal Constitucional nos proporcionó su visión, su respuesta, el enfoque que le daba al proceso de cumplimiento desde la perspectiva constitucional e intentó argumentar en el sentido de que el proceso de cumplimiento sí era un proceso constitucional. Vamos, ¿qué cosa es lo que nos dijo el Tribunal Constitucional en el precedente Maximiliano Villanueva Valverde? Lo que nos dijo básicamente es lo siguiente, de que en todo Estado democrático de derecho, correcto, que por lo demás es un principio que sí está en la Constitución, hay una serie de reglas que pueden inferirse, hay una serie de criterios que pueden desprenderse. Y efectivamente, un principio consustancial a todo Estado constitucional de derecho es de que lo que establece el ordenamiento jurídico y en particular lo que establecen las leyes debe ser cumplido, debe ser efectivizado. Entonces, si vivimos en un Estado constitucional de derecho y un Estado constitucional de derecho presupone que los mandatos que se libran a título de leyes o de actos administrativos formales deben ser cumplidos, deben ser efectivizados, entonces está claro que existiría la posibilidad de poder articular una argumentación tendiente a darle contenido constitucional al proceso de cumplimiento. Y efectivamente, ¿qué cosa es lo que dijo el tribunal en aquella ocasión? Lo que dijo es lo siguiente, de que no solamente los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, pueden nacer expresamente reconocidos en la Constitución, puede tratarse de derechos positivos, sino que también, y como todos lo sabemos, pueden aparecer en el escenario los llamados derechos fundamentales no enumerados. ¿Qué son los derechos fundamentales no enumerados? Aquellos atributos, facultades y libertades que aunque no están expresamente reconocidos en la Constitución, sin embargo son posibles de ser individualizados o deducidos a partir de una interpretación extensiva de la Constitución sustentada en base a determinados principios. Bueno, esta línea de raciocinio, la de apelar o de utilizar la cláusula de los derechos fundamentales no enumerados, llevó a que el Tribunal Constitucional dijera lo siguiente: si de lo que se trata es de precisar cuál sería el atributo, que sería materia de protección del proceso de cumplimiento, se trataría en rigor de un verdadero derecho fundamental no enumerado. ¿Cuál sería ese derecho fundamental no enumerado? Bueno, el tribunal lo que nos dijo es lo siguiente, y por más de que nos sorprenda esto, lo que nos dijo es de que en un Estado democrático de derecho, insisto, existiría un derecho no enumerado o un derecho implícito a que los mandatos que se establecen a título del contenido de las leyes o los mandatos que se deducen a partir de los actos administrativos formales deben ser efectivizados, deben ser cumplidos. Eso, a juicio del tribunal, es un derecho fundamental no enumerado. Y si es un derecho fundamental no enumerado que puede nacer de una interpretación extensiva de la Constitución, entonces el proceso de cumplimiento, en tanto y en cuanto lo que busca es la efectivización de los mandatos que tienen las leyes o la efectivización de los mandatos que tienen las resoluciones administrativas, entonces el proceso de cumplimiento lo que estaría tutelando o protegiendo es ni más ni menos que un derecho constitucional de tipo no enumerado. Y ese derecho, insisto, fundamental o constitucional de tipo no enumerado sería la eficacia de lo que la ley dispone o la eficacia de lo que disponen las resoluciones administrativas. Bueno, con esta suerte de construcción, con esta suerte de hilvanación o de argumentación, el Tribunal Constitucional abogó en pro del carácter auténticamente procesal constitucional
del proceso de cumplimiento. Es decir, validó la tesis de que sí se trataría de un proceso de defensa de la Constitución. Ahora, para ser consecuentes con la verdad, es una interpretación bastante curiosa, un poquito forzada, porque claro, si la lógica de un Estado democrático de derecho es de que todo lo que la ley dice o todo lo que el ordenamiento jurídico establece debe cumplirse, entonces también podríamos deducir derechos no enumerados de todo el sistema jurídico, con lo cual todo el sistema jurídico terminaría constitucionalizando. Bueno, esa es una discusión que ya la dejamos para otro momento, pero la construcción a la que apela el Tribunal Constitucional, insisto, es de que el proceso constitucional de cumplimiento tutelaría, defendería, protegería un derecho constitucional no enumerado. Y ese derecho fundamental no enumerado sería, insisto, la eficacia de los mandatos contenidos en las leyes, la eficacia de los mandatos contenidos en las resoluciones administrativas, ergo en los actos administrativos formales. Bueno, así es como el tribunal finalmente construyó o abogó en pro, ¿no es cierto?, del carácter procesal constitucional de este mecanismo del que venimos dando cuenta. Bueno, desde la perspectiva de la regulación, y cuando hablamos de regulación, ojo que aquí nos vamos a remitir constantemente tanto al Código Procesal Constitucional del año 2004 como al Código Procesal Constitucional del año 2021, desde la perspectiva de la regulación, existirían en rigor, ¿no?, dos objetivos esenciales del proceso de cumplimiento. ¿Correcto? Bueno, ¿cuál sería el primer objetivo? Si es que nos remitimos efectivamente a nuestro código procesal en materia constitucional. Bueno, el primer objetivo, ¿cuál sería? El primer objetivo sería, evidentemente, lograr que lo que la ley dispone, evidentemente, sea efectivizado, sea cumplido, ¿no?, sea ejecutado. Ese es el objetivo prima facie y el más obvio, que además ya lo acabamos de adelantar. Pero sin embargo, de acuerdo a la normativa procesal constitucional, existiría un segundo objetivo. ¿Y cuál sería ese segundo objetivo? Este segundo objetivo estaría muy vinculado a la naturaleza especial que tienen cierto tipo de normas jurídicas o cierto tipo de leyes. Estoy hablando concretamente de las leyes con contenido programático. Normalmente, en el sistema jurídico, hay leyes que contienen mandatos o prohibiciones que se aplican inmediatamente porque la ley así lo dispone. Pero también existen normas jurídicas, también existen leyes que a veces difieren su cumplimiento o lo condicionan al desarrollo o la emisión de una posterior reglamentación. Es en esos casos en los cuales estamos hablando concretamente de las normas jurídicas con carácter programático. Efectivamente, hay normas que, por ejemplo, dicen lo siguiente: esta ley es importante, esta ley es valiosa, esta ley tiene que cumplirse, pero por si acaso, esta ley, para poder ser efectivizada en su totalidad, requiere a posteriori de su emisión, de su puesta en vigencia, requiere un reglamento. Entonces, allí es donde estamos hablando de las normas jurídicas o de las leyes con contenido programático. Hay cualquier cantidad de leyes de ese tipo. Se me puede venir a la memoria la ley de bases de la educación, por ejemplo, ¿no?, entre muchas otras que han existido y que evidentemente se van a seguir dando. La ley nace, pero a su vez la ley condiciona su eficacia a una posterior reglamentación. Bueno, según lo que establece la normativa procesal constitucional, y en esto coincide tanto el Código Procesal Constitucional del año 2004 como el Código Procesal Constitucional del año 2021, sería objetivo también del proceso de cumplimiento, cuando se trata de aquellas normas jurídicas con alcance programático, sería objetivo el proceso de cumplimiento, ¿no?, que la administración, es decir, que la autoridad obligada, se pronuncie expresamente. Bueno, cuando cuando la norma procesal constitucional nos habla de que el objetivo del proceso de cumplimiento, en el caso de las normas jurídicas con contenido programático, sea que el emplazado, que la autoridad obligada, ¿no?, se pronuncie expresamente, puede aventurarse una doble interpretación, y efectivamente esto ocurrió en el pasado. En el pasado se suscitó una discusión muy interesante porque había quienes decían, por ejemplo, lo siguiente: si el objetivo del proceso de cumplimiento, cuando se trata de normas o de leyes con contenido programático, es decir, leyes que requieren una reglamentación, un reglamento, es que la autoridad obligada se pronuncie expresamente, ¿qué debemos entender por pronunciamiento expreso? Bueno, algunos decían lo siguiente:
Si por alguna razón X, la autoridad obligada, ¿no? La autoridad encargada de emitir un reglamento no lo pudo hacer en el periodo que la ley dijo, suponiendo de que la ley haya dicho debe ser reglamentada esta norma en el plazo de 2 meses, 3 meses o 6 meses. Si por alguna razón la autoridad no cumplió con ese mandato, entonces el pronunciamiento expreso al que se refiere el Código Procesal Constitucional equivaldría de alguna manera, decían algunos, a que esa misma autoridad obligada nos diga las razones por las cuales no pudo emitir con el reglamento, algo así como que intente justificarnos, ¿no? Como que desde el Estado la autoridad, ¿no?, administrativa nos diga, bueno, mira, sabes, efectivamente la ley me obligaba a dar un reglamento dentro de un periodo, pero no he podido hacerlo, pues no he podido hacerlo porque no me han financiado, porque la autoridad encargada de emitir el reglamento no fue constituida o no fue nombrada. En fin, por todos los motivos que yo pueda darte. Sin embargo, al explicarte los motivos o circunstancias por los cuales yo no pude cumplir con emitir el reglamento, algunos consideraban de que eso era equivalente a un pronunciamiento expreso. Correcto. Entonces decían lo siguiente: si la autoridad obligada, ¿no?, a emitir un reglamento no lo hizo, y frente a la interposición de una demanda de cumplimiento, la autoridad me dice finalmente las razones del por qué no pudo cumplir con emitir el reglamento, esa respuesta traducida en la explicación de por qué no pudo emitir el reglamento equivaldría al pronunciamiento expreso. ¿Correcto? Una curiosa manera de interpretar las cosas. Me está explicando, me está diciendo, me está justificando por qué no pudo cumplir con el reglamento. Y eso equivale a un pronunciamiento expreso. Bueno, eso es lo que decían algunos, ¿no? Significaría una manera de interpretar los alcances de lo que dice el código. Pero había, por el contrario, otros que decían, esa interpretación no es de recibo, esa interpretación no es razonable, porque si yo planteo una demanda de cumplimiento, ¿con qué propósito es? Con el propósito de que la norma se cumpla. Y si la norma obligaba a la emisión de un reglamento y no fue emitido el reglamento, ¿con qué propósito planteo una demanda de cumplimiento? La planteo con el propósito de que se emita el reglamento. Entonces, la única manera de interpretar el llamado pronunciamiento expreso, ¿cuál es? De que efectivamente, frente a un emplazamiento por vía de proceso de cumplimiento, la autoridad cumpla, aunque a destiempo, con emitir el reglamento. ¿Correcto? Cosa curiosa, las dos interpretaciones existían y a nivel de la jurisprudencia las dos se aceptaban. Como no podía ser plausible admitir a dos posibilidades de interpretación totalmente diferentes, totalmente distintas, este tipo de duda la despejó en su momento el Tribunal Constitucional. Y efectivamente el Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo, en una vieja sentencia, es la 2695-2006-PC, dio su propia versión. ¿Y qué cosa es lo que dijo? El Tribunal Constitucional nos dijo lo siguiente: si bien es cierto que desde una perspectiva gramatical el llamado pronunciamiento expreso puede equivaler al hecho de que la autoridad me diga por qué no pudo expedir un reglamento, o a la emisión directa del reglamento, la única interpretación razonable es la segunda. En otras palabras, si yo me dirijo al Poder Judicial planteando una demanda de cumplimiento, el pronunciamiento expreso, ¿a qué tendría que equivaler? Tendría que equivaler a que el emplazado, la autoridad demandada, expida obligatoriamente el reglamento en su momento omitido. No hay otra manera de interpretar bien la norma, porque si aceptamos que el pronunciamiento expreso equivale a que la autoridad me diga por qué no pudo cumplir, entonces el proceso de cumplimiento no serviría para nada. Sería como un saludo a la bandera. Ah, qué bien, no cumpliste con reglamentar la norma, planteo mi demanda de cumplimiento y ¿cuál es lo único que obtengo? Una respuesta de la autoridad demandada donde me dice, mira hermanito, no pude cumplir con emitir el reglamento. Sintámonos todos contentos y felices. Ahí quedó todo. Eso sería totalmente irrazonable. Entonces el tribunal, ¿qué cosa lo dijo? Lo que dijo? Lo que dijo es, un momentito, la única interpretación razonable, la única interpretación posible es que el llamado pronunciamiento expreso, cuando se trata del incumplimiento de normas que requieren un reglamento, debe equivaler definitivamente a la emisión, ¿no es cierto?, en última instancia, del reglamento omitido. Bueno, es así, por si acaso, como el Tribunal Constitucional ha venido interpretando las cosas en el curso de los últimos años. Por cierto, esta doble perspectiva que les acabo de explicar en relación con el proceso de cumplimiento, o esos dos objetivos, ¿no?, tanto en relación
con el cumplimiento de lo que dice la ley y los actos administrativos, como en relación con el cumplimiento de lo que representa, ¿no?, aquellas normas que requieren un reglamento, las tienen reguladas o reconocidas tanto el Código del 2004 como el Código del 2021. Pero a diferencia del Código del 2004, en el Código del 2021 se han incorporado dos elementos o dos normas, ¿no?, que pueden originar cierta discusión. A título personal, a mí una de esas normas o una de esas respuestas no me termina de convencer del todo. Efectivamente, si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional del año 2021 y particularmente en su artículo 65, que se refiere a los objetivos del proceso de cumplimiento, en su último párrafo, van a percatarse de que hay un párrafo que dice lo siguiente: no es objeto del proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el reconocimiento o pago de devengados, en primer lugar, ni de obligaciones que deben determinarse en órgano jurisdiccional especializado o estación probatoria distinta a los juzgados especializados en lo constitucional. Vamos, ese parrafito tiene dos contenidos en realidad. Y en primer lugar, de acuerdo con esos contenidos, ¿qué se nos diría? Que yo no puedo plantear un proceso de cumplimiento a pesar de que una norma ordene el pago de devengados. Yo la verdad no le encuentro mucha justificación a este tipo de criterio, porque si existen devengados es porque se cumplió con una determinada prestación y por lo tanto hay que necesaria e inexorablemente pagar con aquello que representa una obligación de tipo económico frente a una prestación que ya se dio. Entonces, si efectivamente una prestación ya se dio y existen devengados, me parece totalmente polémico que el código diga de que a pesar de que la norma obliga al pago de devengados, no es posible plantear una demanda de cumplimiento. Esto a mí me resulta tremendamente discutible y la verdad no me termina de convencer, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva es bastante crítica esta parte de la norma. No ocurre así, ¿no? O no es el mismo criterio en relación con lo segundo, porque en relación con lo segundo el código se dice, cuando el objetivo del proceso de cumplimiento es, ¿no?, determinar las obligaciones, ¿no?, mediante órgano jurisdiccional especializado o en casos que se requiere estación probatoria distinta a los juzgados en lo constitucional, sí, pues, si estamos hablando de que para poder determinar, ¿no es cierto?, la procedencia de ciertas obligaciones, tenemos que requerir de otro tipo de proceso, bueno, ahí sí me queda claro que el proceso de cumplimiento no es precisamente la vía adecuada para poder reclamar. Digamos, ¿por qué? En principio porque si no está claro la definición y no está clara la definición de la obligación que debe cumplirse, porque esta requiere de otro tipo de proceso, bueno, ahí sí, pues plantear un proceso de cumplimiento sería poco menos que no aconsejable o no persuadible. No opino lo mismo en relación con el pago de los devengados. El tema de que no hay proceso de cumplimiento, que está prohibido el proceso de cumplimiento, cuando pese a existir devengados y pese a individualizarse mediante ley o mediante resolución administrativa, no puede utilizarse el proceso de cumplimiento, la verdad que a mí particularmente no me convence, y lo digo con el mayor de los respetos, ¿no es cierto?, y fraternidades para quienes evidentemente elaboraron este tipo de normas. Correcto, eso simplemente lo dejo anotado como una perspectiva que es necesario que ustedes tengan en cuenta. Hablemos un poquitín acerca de la legitimación activa en materia de proceso de cumplimiento. En otras palabras, ¿quiénes pueden plantear una demanda de cumplimiento? Bueno, cuando se trata de exigir el cumplimiento de normas jurídicas, es decir, de leyes que en principio se presumen tienen efecto universal, la legitimidad recae o debe recaer, y esto lo decía tanto el Código del 2004 como lo reitera el Código del 2021, la legitimidad debe recaer en cualquier persona, efectivamente. Si una ley, ¿no?, que evidentemente debe regir para todo el cuerpo social, para la universalidad de personas, establece un mandato imperativo, está claro de que todos tenemos legitimidad para plantear su exigencia, su cumplimiento, en el caso de que esa exigencia o ese cumplimiento no se verifique. Entonces, digámoslo de esta manera, la legitimación es abierta si lo que queremos es que se logre la eficacia del mandato contenido en una ley. No ocurre lo mismo, en otras palabras, no es exactamente la misma la legitimidad cuando se trata de mandatos contenidos en resoluciones administrativas. Y esto es explicable por qué. Porque una resolución administrativa
puede, y en la mayoría de ocasiones sucede, que no tenga alcances generales, sino que tenga alcances focalizados, es decir, que solamente, ¿no es cierto?, se aplique sobre un determinado grupo de personas. Si efectivamente la resolución administrativa reconoce un mandato que beneficia a un grupo de personas, entonces la lógica indica que solamente ese grupo de personas son las únicas que podrían demandar vía cumplimiento, valga la redundancia, la eficacia o cumplimiento de ese mandato, de esa resolución administrativa. Es decir, hay dos tipos de legitimidad. Si se trata de leyes, la legitimación es abierta, todos la tenemos. Si se trata de resoluciones administrativas, la legitimación es mucho más limitada. Solamente recaería en aquellas personas beneficiadas por los mandatos a los que se refiere a la respectiva resolución administrativa. Creo que esto es perfectamente entendible y además perfectamente explicable. No creo que esto sea cuestionable. El mismo código advierte, tanto en la versión del 2004 como en la versión del 2021, que puede darse el caso, ¿no? Y tampoco esto tendría por qué sorprendernos, de que existan resoluciones administrativas, ¿no?, que tengan implicancias sobre intereses difusos, ¿correcto? Y si eso ocurre, evidentemente, ahí sí estaríamos hablando de supuestos en los cuales se podría plantear una demanda de cumplimiento por parte de cualquier persona. Efectivamente, si una resolución administrativa no tiene individualizado al destinatario, porque el destinatario puede ser cualquiera, entonces sí, efectivamente, ahí la legitimación podría ampliarse. Y si por supuesto se amplía, recaería esa legitimación, ¿no es cierto?, en cualquier ciudadano. O también, como lo dice el código, ¿correcto? Y esto también es una regla aplicable para otros procesos constitucionales, podría recaer eventualmente en la Defensoría del Pueblo. Eso por si acaso, ténganlo también bien en cuenta. En cuanto a la legitimación pasiva, es decir, la necesidad, ¿no?, que tenemos de definir quién es aquel al que le vamos a plantear la demanda de cumplimiento. Hablemos algunas cositas breves. Discúlpenme, a cada rato estoy tomando algo caliente, pero la verdad estoy con la garganta hecha trizas y pocas veces me ocurre eso a mí porque yo soy bien parlanchín, pero bueno, en esta ocasión estoy con esta limitación. Bueno, a diferencia de los otros procesos constitucionales de tutela, como es el habeas corpus, como es el amparo, como es el proceso de habeas data inclusive, donde la capacidad de demandar puede recaer en cualquier autoridad, funcionario o incluso persona, es decir, particular, ocurre algo distinto en el caso del proceso de cumplimiento, ¿correcto? El proceso de cumplimiento, siendo un proceso de tutela de derechos, tiene algo muy distintivo en relación con el resto de procesos de tutela, a diferencia del habeas data, a diferencia del habeas corpus, a diferencia del amparo. Estos tres procesos que acabo de mencionar sí pueden colocar como eventual demandado a quien represente al Estado, a alguna dependencia del Estado, a alguna autoridad, pero también pueden colocar como demandado a un particular y no tendría por qué sorprendernos. Pero eso, por si acaso, no ocurre en materia de proceso de cumplimiento. En materia de proceso de cumplimiento, el único eventual demandado puede ser el Estado. Y dentro del Estado, aquella autoridad o funcionario que evidentemente y por mandato de la ley sea el encargado o el obligado precisamente a efectivizar el respectivo mandato. Es decir, ustedes no podrían plantear una demanda de cumplimiento, se me ocurre decirlo, contra un particular, porque eso no está permitido por nuestro sistema procesal constitucional. En todo caso, para ese tipo de objetivo existirían otro tipo de procesos, pero no el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento, desde la perspectiva de la legitimación pasiva, solamente colocaría como eventual demandado al Estado, a sus autoridades, a sus funcionarios, y específicamente a aquellos a los cuales las leyes les confiere la obligación de darle cumplimiento a los mandatos que establecen las leyes o a los mandatos que establecen las resoluciones administrativas, ¿no es cierto?, de carácter formal. Correcto. Eso por si acaso, también ténganlo bien en cuenta. Hablemos ahora también brevemente del llamado requisito especial de la demanda. Ese es el nombre que utiliza tanto el Código Procesal Constitucional del año 2004 como el Código Procesal Constitucional del año 2021. Y cuidado, eso que llamamos requisito especial de la demanda no es rigurosamente hablando una vía previa, ¿correcto? Puede ser considerado un trámite anticipatorio, un trámite previo, pero rigurosamente hablando no es una vía previa, porque una vía previa, doctrinariamente hablando, ¿qué cosa es? ¿No? Es el esquema de recursos administrativos internos a los cuales acudimos como paso preliminar
antes de acudir a la sede judicial, ¿correcto? La lógica de la vía previa, ¿cuál es? El principio de autocorrección. Antes de irme a la vía judicial, antes de que yo demande, previamente tengo que reclamar ante la autoridad obligada, ¿no es cierto?, a respetar mis derechos. Entonces, a eso le llamamos vía previa. Y normalmente la vía previa se traduce en el ejercicio de los famosos recursos administrativos internos, ¿no? En algunos casos el recurso de apelación, en otros el recurso de revisión. Eventualmente, y si lo estima pertinente, el propio interesado o el agraviado, el recurso de reconsideración, aunque bien sabemos que el recurso de reconsideración no es obligatorio en nuestro sistema jurídico. Pero bueno, a eso llamamos vía previa. Pero en cambio, lo que se llama requisito especial de la demanda no es en rigor una vía previa, sino una suerte de trámite preliminar al que tenemos que innecesariamente acudir antes de eventualmente, ¿no es cierto?, plantear nuestra demanda constitucional de cumplimiento. Durante mucho tiempo ha existido debate, y creo que a eso contribuyó en su día la vieja ley 26.301 que ya les comenté temprano. Ha habido debate acerca de si ese requisito especial de la demanda viene traducido por por la remisión de una simple carta común y elemental, una carta simple, o como lo dice el código, un documento de fecha cierta, o por el contrario, una carta notarial. Bueno, de hecho, y desde que entró en vigor el Código Procesal Constitucional del año 2004, lo que llamamos requisito especial de la demanda está constituido ni más ni menos y solo y únicamente por un documento de fecha cierta. En otras palabras, no es obligatorio plantear, ¿no?, o cursar a la autoridad obligada como paso preliminar o como paso previo a interponer un proceso de cumplimiento, no es obligatorio un emplazamiento de tipo notarial. Por cierto, hay algunos litigantes que lo hacen, ¿no?, pero lo hacen no porque estén obligados. Dicho de modo distinto, si ustedes quieren demandar a una autoridad, a un funcionario, a través de un proceso de cumplimiento, el llamado requisito especial de la demanda no significa que se tengan que ir a un notario y mediante una carta notarial tengan que emplazar al obligado. No, no. Eso no dice el código. O esa no es la intención del código. Lo que el código nos está diciendo es otra cosa, que hay que dirigirnos mediante un documento de fecha cierta. ¿Y qué significa el documento de fecha cierta? Una carta simple, que por supuesto tiene que ser cursada en una fecha determinada, que todos tenemos que conocer, y con la cual la autoridad obligada va a tomar conocimiento de que le estamos exhortando, le estamos solicitando, le estamos pidiendo que cumpla con los mandatos que tiene una ley o que tiene un acto administrativo formal. Correcto. Ese es el llamado documento de fecha cierta, pero no es carta notarial. Que el código por ahí tenga una disposición absurda, donde casi, ¿no?, como resquicio del antiguo modelo de la 26.301, hable de emplazamiento notarial, es un total disparate, pero siempre hay que interpretar las cosas de manera favorable al justiciable. No hay requerimiento notarial, se trata de un documento de fecha cierta, ergo, una carta simple, que por supuesto nos dé testimonio del momento en el que la estamos cursando. Es a eso a lo que llamamos requisito especial de la demanda. Cosa curiosa, tanto en el código del año 2004 como en el código del 2021 ha subsistido un error. Este error no lo creó, por supuesto, el código actual. Este error del que les voy a hacer referencia o que les voy a comentar nació con el código del 2004, pero lo delicado es de que el legislador que ha creado el código del 2021 no se dio cuenta que era un error, ¿no? Y que lo ha vuelto a repetir por eso mismo. Les estoy hablando básicamente de que miren ustedes cómo está redactado el código. Y cómo estaba redactado también el código del año 2004. Miren lo que les voy a comentar aquí. A ver. Artículo 69. Miren ustedes. Dice la norma. Para la procedencia del proceso de cumplimiento, se requerirá que el demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta el cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Miren ustedes lo que nos quiere dar a entender la norma. Si yo le mando mi carta a la autoridad obligada a cumplir con lo que la ley o la resolución administrativa dice, hay dos posibilidades. O que la autoridad me diga de entrada, no voy a cumplir. Si me dice no voy a cumplir, entonces yo ya sé a qué atener.
pero también cabe la posibilidad, porque la ley lo dice, la norma lo dice el Código del 2021 y lo decía el Código del 2004, cabe la posibilidad de que evidentemente esa autoridad cuente con un periodo de 10 días para contestar. Efectivamente, les voy a repetir lo que dice el Código. Vuelvo a repetir. Miren ustedes, para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta el cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días útiles, además son útiles, siguientes a la presentación de la solicitud. Es decir, yo presento ahorita mi carta simple y de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dice la norma, de acuerdo a lo que dice el artículo 69, la autoridad tendría hasta 10 días para decirme, correcto, voy a cumplir o no voy a cumplir. Pero en cualquier caso, lo que me permite interpretar la norma es de que la autoridad tendría 10 días para decirme qué cosa es lo que piensa en relación con mi requerimiento. Bueno, esto es lo que dice la norma y allí debería quedar sellada la discusión. Pero miren ustedes lo que luego dice el artículo 70 en su inciso 8. Y esto lo decía también el artículo 70 inciso 8, por coincidencia del Código del 2004. Dice, si la demanda se interpuso, bueno, dice que no es procedente el proceso de cumplimiento, si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días, contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial. Primero que hablar de notificación notarial, como ya les dije, es un disparate. Pero miren, eso no es lo que me interesa ahorita comentar, sino lo que dice esta parte. Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación, desde la fecha de recepción de la notificación notarial. Es decir, ¿desde cuándo se iniciaría el cómputo de prescripción? Se iniciaría desde el momento en el que yo mando mi carta, desde ese momento. La pregunta es, ¿cómo así esta parte de la ley me da a entender que empieza a contabilizarse un plazo desde el instante en que yo mando mi carta, cuando el artículo 69 me dice que la autoridad tiene 10 días para contestar? ¿No es esto acaso contradictorio? Efectivamente es contradictorio, pues. Es totalmente contradictorio porque una norma me da a entender de que la autoridad tiene cuando menos 10 días para contestar y esta otra parte de la norma me dice, un momentito, por si acaso, si no te contesta y para contabilizar de si te contesta o no, no, es desde el momento en que tú le mandas la carta, eso tiraría por la borda, tiraría por los suelos la famosa tesis de que hay que esperar 10 días. Bueno, dos opciones interpretativas. Cosa curiosa, esto lo decía el Código del 2004 y esto lo vuelve a repetir erróneamente el Código del 2021. Bueno, para dar respuesta a este problema, recientemente el Poder Judicial ha emitido un expediente muy interesante. Correcto. Estoy hablando del expediente 30-2020, el famoso caso Lucy Sánchez Solón. Este es un caso que ha conocido una corte de la libertad, de justicia de la libertad. Bueno, ahí han interpretado lo siguiente, de que siempre ha de estarse a la fórmula más optimizadora en favor de los derechos fundamentales. Por supuesto, ¿qué cosa es más optimizador? ¿Qué cosa es más beneficioso para el litigante? Lo que ocurre entre el proceso de cumplimiento es lo siguiente. Yo planteo mi requerimiento a través de mi documento de fecha cierta. Correcto. En teoría y de acuerdo a lo que dice el 69 del código, tengo 10 días. Si en 10 días me contesta o no me contesta, ya sé que no va a ser lo que yo le estoy pidiendo. Desde ese momento habrían 60 días hábiles para poder plantear mi demanda de cumplimiento. Correcto. Y si evidentemente planteo mi demanda de cumplimiento dentro de esos 60 días hábiles, inmediatamente el proceso evidentemente procederá. Esa es la lógica. Sin embargo, si yo interpreto restrictivamente la norma de acuerdo al inciso octavo del artículo 69, ¿eso qué significaría? De que los 10 días iniciales o primigenios desaparecerían del escenario. Planteé mi requerimiento por documento de fecha cierta, inmediatamente se contabilizan los 60 días hábiles y de inmediato tengo que acudir al proceso de cumplimiento, es decir, el plazo sería menor. Bueno, para responder este interrogante, este pronunciamiento importantísimo recaído en el caso Lucy Sánchez Solón, ¿qué cosa es lo que ha dicho? Lo que ha dicho es lo siguiente, un momentito, ¿qué es más beneficioso para justiciable? La interpretación a título de la cual, si tú mandas tu carta, obviamente más favorable para el demandante es esperar los 10 días para ver si contestan o no contestan a su favor, pasan los 10 días y recién empiezan a contabilizarse los 60 días hábiles. Y una vez que se contabilizan los 60 días hábiles, evidentemente allí
recién es que podría plantearse o promoverse una demanda de cumplimiento. Esta última percepción o esta última interpretación sería la más favorable a los intereses del justiciable. Ahora, hay un detalle que también no deja de ser interesante y no sé, no sé si ustedes en algún momento lo han podido dialogar o comentar, pues, cuando asisten a este tipo de escenarios o a este tipo, obviamente, de eventos. La pregunta es básicamente la siguiente, y no es una pregunta baladí o intrascendente. ¿Hay o no hay rigurosamente hablando prescripción en materia de proceso de cumplimiento? A ver, vamos, el código permite decir, inferir prima facie que sí hay prescripción y que esa prescripción operaría, ¿no? Al terminar los 60 días, ¿no es cierto? Hábiles posteriores, ¿no? Al, a la obligación que tenía la autoridad de responder. Bueno, pero acá hay un detalle que no debe ser pasado por alto. ¿Qué sucede si ahorita, ¿no es cierto? Yo tomo conocimiento que la autoridad no quiere cumplir con el mandato que tiene la ley o que establece una resolución administrativa. ¿Tengo 60 días? Sí, tengo 60 días. A ver, imaginemos que pasan los 60 días. Se me pasaron los 60 días hábiles y no planteé mi demanda de cumplimiento. Muchos se preguntan ahí, ¿prescripción absoluta? Yo estoy en condición de decirle que no hay prescripción absoluta. ¿Y saben por qué? Porque se trata, cuando hablamos de proceso de cumplimiento, de típicas conductas de omisión. ¿Y qué cosa es lo que dice el Código Procesal Constitucional cuando habla de las conductas de omisión? Las conductas de omisión no dan lugar al cómputo de plazo de prescripción. En otras palabras, formalmente pareciera que hay una prescripción. Pareciera, y digo por qué. Porque pasan los 60 días y yo debía haber planteado mi demanda de cumplimiento dentro de esos 60 días. Bueno, ¿qué sucede si se me pasan los 60 días y no planteé mi demanda de cumplimiento? ¿Qué tendría que hacer para poder reactivar nuevamente mi capacidad para poder demandar? Muy simple, tendría que mandar una nueva carta. Mando una nueva carta y obviamente automáticamente se reactiva otra vez el cómputo de prescripción. Ustedes me dirán, ¿por qué se reactiva? La razón es muy simple. Se reactiva porque estamos hablando de una conducta típicamente omisiva. En los casos de omisiones, permítame decirles, no hay prescripción. El plazo de prescripción solamente se contabiliza cuando la violación se configura en determinado momento, correcto, que es cierto, concreto, evidente, y a pesar del plazo que la ley me da, yo no he demandado. Ahí es donde se puede plantear un típico debate alrededor de si hay o no prescripción. Pero en los casos de omisión no hay prescripción. En el amparo por omisión, por ejemplo, no hay prescripción. Mientras subsista, ¿no?, la inercia, mientras subsista el incumplimiento, el acto violatorio, la conducta violatoria sigue subsistiendo y por lo tanto, si sigue subsistiendo, no cabe contabilizar plazo de prescripción. Entonces, ¿cómo entenderíamos el régimen de prescripción dentro del proceso de cumplimiento? Lo entenderíamos de una manera limitada, es decir, efectivamente, luego de que tomemos conocimiento de que la autoridad no quiere cumplir, tendríamos 60 días para plantear la demanda de cumplimiento. Si dentro de esos 60 días no lo hicimos, ¿cómo podríamos reactivar nuevamente la posibilidad impugnatoria? Fácil, mandamos un nuevo requerimiento, una nueva carta, ¿no? Obviamente esperamos que nos contesten o que no nos contesten dentro del plazo que la ley establece, y obviamente si no nos contestan o si lo que nos contestan es negativo, automáticamente tendríamos otra vez expedito un nuevo plazo. Volveré a repetir, en materia de proceso de cumplimiento, rigurosamente hablando, no hay término de prescripción. Y por lo menos así lo ha entendido la jurisprudencia. Eso por si acaso, ténganlo bien en cuenta, por si a alguien se le suscita algún tipo de duda. Bueno, hablemos ahora de algo bien interesante, ¿no? Brevemente, dicho sea de paso porque ya estoy avanzando. El tema de las causales de improcedencia. ¿El proceso de cumplimiento puede generar supuestos de improcedencia? Por supuesto que sí. La mayor parte de esos supuestos de improcedencia están establecidos taxativamente en el Código Procesal Constitucional y mayormente no ha habido diferencias entre el tratamiento del Código del año 2004 y el Código del año 2021. Bueno, pasemos revista. ¿Cuáles son esos supuestos de improcedencia? En primer lugar, dice el artículo 70 del Código Procesal del año 2021 lo siguiente: no procederá el proceso de cumplimiento contra resoluciones dictadas por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Esto tiene su razón de ser. Si yo lo que quiero cuestionar es una resolución judicial que aflige mis derechos fundamentales, evidentemente para eso existen otro tipo de vías procesales, efectivamente. Si por obvios motivos, ¿no?, acuso de vulneración
a una resolución judicial emitida por un juez ordinario, que puede ser un juez civil, un juez penal, un juez laboral, un juez contencioso administrativo, para eso existe el amparo contra resoluciones judiciales. Si yo acuso de lesividad o de transgresión a la Constitución a un juez constitucional, para eso existe el amparo contra amparo. Correcto. Entonces, si ya existen esas vías procesales, no tengo por qué ir al proceso de cumplimiento, porque el proceso de cumplimiento no tiene por objeto cuestionar actuados judiciales, es decir, resoluciones del Poder Judicial. Tampoco tiene por objeto cuestionar resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, porque para eso existe el llamado amparo electoral, más allá del tratamiento especializado que éste pueda tener. Y por supuesto, y como es obvio suponer, tampoco puedo utilizar el proceso de cumplimiento para cuestionar resoluciones del Tribunal Constitucional. Primero porque las resoluciones del Tribunal Constitucional son irrecurribles. Agotan, ¿no es cierto?, toda discusión en el plano interno. Y si yo por alguna razón considero que el tribunal ha incurrido en una violación de mis derechos, para eso tengo expedita la jurisdicción supranacional, pero en sede interna no puedo cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, dice el Código que tampoco procede el proceso de cumplimiento contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la existencia de una ley. En principio esto es correcto, pero habría que contrastar esta prescripción con algo que el Tribunal Constitucional, por vía de su jurisprudencia, desarrolló hace años atrás, efectivamente. En el caso 5427-2009-proceso de cumplimiento, que es un caso muy importante, insisto, en el caso 5427-2009-proceso de cumplimiento, el Tribunal Constitucional expandió los alcances del proceso de cumplimiento. ¿Y qué cosa es lo que nos dijo? Que no solamente podía ser utilizado el proceso de cumplimiento para exigir la eficacia o cumplimiento de los mandatos que tienen las leyes o de los mandatos que tienen las resoluciones administrativas, ¿no es cierto?, formales, correcto, sino que a su vez, en esa sentencia que acabo de citar, el tribunal sentó la tesis de que mediante el proceso de cumplimiento también podía demandarse el incumplimiento de aquellas normas constitucionales, ojo, de aquellas normas de la Constitución que requieren un desarrollo legal. En otras palabras, mediante el proceso de cumplimiento se dio por sentada, ¿no es cierto?, o desarrollada o instituida la famosa tesis de la inconstitucionalidad por omisión legislativa. En otras palabras, si estamos hablando de una norma en la Constitución que requiere un desarrollo por vía de la ley y el legislador no cumple con desarrollar lo que dice la Constitución, se podría plantear un proceso de cumplimiento. No lo digo yo, lo dice la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero habría que preguntarse si la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite el ejercicio del proceso de cumplimiento contra el Congreso de la República, porque el Congreso de la República no reguló de modo adecuado lo que dice la Constitución mediante una ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo contrastamos esta prohibición a la que se refiere, ¿no?, el inciso segundo del artículo 70 con lo que ha desarrollado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Bueno, yo tengo la impresión de que aquí lo que hay que buscar es modular lo que dice el código con lo que dice la interpretación desarrollada por el propio tribunal. El tribunal no prohíbe el ejercicio del proceso de cumplimiento cuando se trata de normas constitucionales que requieren desarrollos legales, correcto, que requieren desarrollos a través de lo que el legislador dice. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿a quién demandamos? Demandamos al Parlamento. Sin embargo, aquí, este inciso que nos dice que no procede contra el Congreso de la República para exigir, ¿no es cierto?, el cumplimiento de una ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo así no procede el proceso de cumplimiento contra el Parlamento para exigir el cumplimiento de una ley, pero sí procede contra el Parlamento, de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, sí procede el proceso de cumplimiento contra el Parlamento si en lo que se trata es de desarrollar la propia Constitución? Cosa curiosa, ese es un tema que puede ser objeto de debate. En fin, lo dejo ahí anotado porque sobre esto se puede hablar y se puede hablar bastante. El inciso tercero del artículo 70 del Código dice que tampoco procede el proceso de cumplimiento cuando se interpone contra derechos susceptibles de protección mediante el habeas data, el amparo, ¿no es cierto?, o el habeas corpus. Bueno, esta es una causal de improcedencia casi de cajón, efectivamente, pues, si lo que yo estoy demandando mediante el proceso de cumplimiento es la tutela de la libertad individual, para eso ya existe el habeas corpus. La tutela de la autodeterminación informativa, ¿no?, o el acceso a la información pública, para eso ya existe el habeas data. Si lo que yo estoy pidiendo es la tutela o el respeto del resto de derechos fundamentales, para eso existe el amparo. Entonces no puede darse el caso de que existiendo esas vías procesales yo quiera utilizar el proceso de cumplimiento. Entonces hace bien esta causal de improcedencia diciéndonos, advirtiéndonos que si de lo que se trata
es obviamente pedir tutela o protección de derechos que normalmente protegen otros procesos constitucionales, entonces no va a proceder el proceso de cumplimiento. Está bien en todo caso esa causal de improcedencia. Tampoco procede el proceso de cumplimiento, dice el inciso cuarto del artículo 70, cuando se interpone con la finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. Bueno, esto es perfectamente también explicable. Si yo lo que quiero es cuestionar en abstracto un acto administrativo, para eso ya existe el contencioso administrativo. No necesito utilizar el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento tiene otro objetivo. El objeto del proceso de cumplimiento es, repito, lograr la eficacia, es decir, valga la redundancia, el cumplimiento de lo que dice la ley o el cumplimiento de lo que dice un acto administrativo formal, una resolución administrativa firme. Ese es el objetivo del proceso de cumplimiento. Si yo lo que quiero es cuestionar en abstracto, oponerme a una resolución administrativa, para eso ya hay otro tipo de vía procesal, y esa vía procesal es el contencioso administrativo. Por lo tanto, no puedo utilizar ambos procesos de manera simultánea. ¿Correcto? Entonces, aquí hace bien también el código en advertir de que eso genera causal de improcedencia. Bueno, dice el inciso quinto que tampoco procede el proceso de cumplimiento cuando se demanda el ejercicio de potestades calificadas por la ley como discrecionales. Bueno, acá el tema es perfectamente entendible. Si, por ejemplo, la ley dispone una facultad discrecional, y por discrecional que debemos entender lo que puede o no puede hacerse, la pregunta es, cuando no se hace, ¿podemos plantear una demanda de cumplimiento? Bueno, lo que dice el código es lo siguiente, si la facultad es discrecional, en otras palabras, la autoridad si quiere la hace y si quiere no la hace, no puede plantearse un proceso de cumplimiento, porque justamente la esencia de ese tipo de obligación es que su cumplimiento es discrecional, no es imperativa, no es obligatoria necesariamente. Entonces, esta excepción o esta causal de improcedencia también es perfectamente entendible. Como es entendible la siguiente excepción, la que está en el inciso sexto, no procede tampoco el proceso de cumplimiento en los supuestos en los que procede el proceso competencial. Aquí el razonamiento es más o menos parecido a las anteriores figuras. Si efectivamente yo quiero mediante un proceso de cumplimiento cuestionar la titularidad de las competencias o atribuciones de un poder público, para eso no sirve el proceso de cumplimiento. Para eso ya tengo una vía procesal dentro del propio sistema constitucional y procesal constitucional. ¿Y esa vía cuál es? El llamado proceso competencial. En otras palabras, no puedo utilizar el proceso de cumplimiento como una suerte, pues, de mecanismo para solucionar todo, porque para eso existen otro tipo de procesos. Dice el inciso séptimo que tampoco procede el proceso de cumplimiento cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto en el artículo 73 del presente código. Bueno, efectivamente, pues, ya lo hemos mencionado, el, el código expresamente me dice de que un paso preliminar o previo para poder plantear un proceso de cumplimiento es ¿qué cosa? Mandar una carta o documento de fecha cierta. Si evidentemente el código me lo establece como mandato imperativo y yo no cumplo con ese mandato imperativo, está claro de que el proceso de cumplimiento simplemente no va a ser de recibo. ¿Correcto? Obviamente que siempre debemos interpretar este tipo de prescripciones de una manera general, pero sin que ello suponga que no puedan haber casos especiales. Un caso especial sería que, por ejemplo, por agotar ese tipo de emplazamiento, el derecho por el que reclamó se convirtiera en irreparable, pero se trata ahí de situaciones excepcionales. Por lo demás, el mismo Código Procesal Constitucional, como seguramente ustedes lo saben, permite la flexibilización de las exigencias cuando de por medio están los objetivos tutelares de todo proceso constitucional. Pero aquí estamos hablando de las reglas. Finalmente, no procede el proceso de cumplimiento respecto de algo que ya hemos comentado. Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días, contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial. Volveremos a repetir que acá no hablamos de emplazamiento notarial, eso es un disparate. Se trata simplemente de documento de fecha cierta. Y en segundo lugar, también lo que hemos dicho, que si bien es cierto de que aparentemente hay un plazo prescriptorio, bastará con volver a mandar un nuevo requerimiento mediante documento de fecha cierta para reactivar otra vez un nuevo plazo para poder plantear un nuevo proceso o una nueva demanda de cumplimiento. Esto es por la propia naturaleza de la conducta violatoria, que es materia de cuestionamiento en proceso de cumplimiento y que, como lo repito, está constituida por una omisión. En las omisiones no hay plazo prescriptorio y eso es definitivo. Téngalo por si acaso bien en cuenta. Una última reflexión, porque como les dije, la garganta no me da para más, pero que es interesante y les va a gustar porque sobre esto prácticamente no hay nada escrito. Y que se circunscribe básicamente a la siguiente interrogante. ¿Puede o no puede ejercerse el control difuso dentro del proceso de cumplimiento? Bueno, aceptemos, el control difuso es una facultad que tiene todo juez, sea ordinario, sea constitucional,
para darle prevalencia a la Constitución por encima de cualquier norma de inferior jerarquía. Eso todos lo sabemos, es el ABC del derecho constitucional. Correcto. Pero normalmente no hay discusión cuando hablamos del ejercicio del control difuso si se trata del habeas corpus, si se trata del amparo o si se trata del habeas data. Y ahí no hay discusión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, durante la tramitación de un proceso de habeas corpus, de habeas data o de un proceso de amparo, la conducta violatoria se apoya en una norma inconstitucional, ¿qué cosa es lo que hace el juez? El juez lo que hace es previamente analizar la naturaleza del acto violatorio. Si ese acto o conducta violatoria se apoya en una norma inconstitucional, ¿qué cosa es lo que hace? Inaplica la norma, y una vez que inaplica la norma, automáticamente valora, enjuicia, meritúa el acto violatorio. Y si efectivamente el acto violatorio, y no solamente la norma es inconstitucional, lo desaparecerá el escenario al acto violatorio. Esa es la lógica dentro del proceso de habeas corpus, dentro del proceso de amparo, dentro del proceso, correcto, de habeas data. Ahí es fácil la cosa. Pero la pregunta que yo les hago es otra. ¿En proceso de cumplimiento puede haber control difuso? Algunos dicen que no. Y para responder, ¿no? O para darle validez a esa argumentación, ¿qué cosa dicen? No debería o no puede haber control difuso en proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el objetivo del proceso de cumplimiento, ¿cuál es? El objetivo del proceso de cumplimiento, en teoría y de acuerdo a lo que dice la ley, es que una ley se cumpla. Entonces, si el objetivo del proceso de cumplimiento es de que una norma se cumpla, ¿cómo así puedo ejercer el control difuso cuando el control difuso más bien tiene por objetivo que una norma no se cumpla o que no se aplique? Cuidado, piano piano. La lógica, en teoría, de un proceso de cumplimiento, efectivamente es de que lo que la ley dice se cumpla. Eso está fuera de toda duda. Pero la pregunta es, ¿qué cosa sucede si la norma cuyo cumplimiento estoy yo solicitando vía proceso de cumplimiento es al mismo tiempo inconstitucional? La pregunta es, ¿me pueden dar la razón? Es decir, un juez constitucional podría cumplir con el mandato de una norma a sabiendas de que esa norma es al mismo tiempo inconstitucional. Bueno, razonemos simple y elementalmente. Ningún juez puede darle cumplimiento a una norma que al mismo tiempo es inconstitucional o violatoria a la Constitución. Si evidentemente un juez no puede darle cumplimiento a una norma o a los mandatos de una norma que al mismo tiempo sean contrarios a la Constitución, entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Que si yo planteo una demanda de cumplimiento, correcto, con el propósito de que esa norma, valga redundancia, se cumpla y el juez detecta que esa norma que se está exigiendo es al mismo tiempo inconstitucional, lo que me va a decir es, caballero, señor, señorita, me va a decir infundada su demanda. No es de recibo el cumplimiento porque la norma cuyo cumplimiento usted está pidiendo es contraria a la Constitución. La pregunta es, ¿declarará simplemente infundada la demanda? No, no le va a declarar infundada la demanda, va a ejercer el control difuso. Lo que sucede es que lo va a ejercer de una manera paradójica. En otras palabras, ejercerá el control difuso, pero no para darme la razón, sino al contrario, ejercerá el control difuso más bien para no darme la razón, sino para desestimar la demanda. Esto origina una verdadera paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? Normalmente el control difuso se ejerce para darle la razón al justiciable. Eso ocurre en habeas corpus, eso ocurre en habeas data, eso ocurre en amparo. Normalmente cuando se ejerce el control difuso es para darle la razón al justiciable, pero en proceso de cumplimiento ocurre un panorama distinto. Si yo pido el cumplimiento de una norma y el juez detecta que esa norma es al mismo tiempo inconstitucional, lo que va a decir es que no solamente no tengo razón, infundada mi demanda, sino que va a ejercer el control difuso, es decir, no va a aplicar la norma, pero más bien, ¿por qué motivo? No la va a aplicar porque evidentemente la norma cuyo cumplimiento yo estoy exigiendo es lesiva, es contraria, es abiertamente desacatadora o desconocedora del mandato constitucional. Así es como se va a prefigurar el ejercicio del control difuso en los típicos casos de proceso de cumplimiento. Pero en fin, esas son algunas reflexiones que yo he querido traerles esta noche, únicamente para despertar algunas inquietudes de una manera somera o elemental. Yo hubiese querido, en honor a la verdad, hoy día abordar más temas, pero la garganta no me da más. Estoy, a mí la gripe siempre cuando me agarra por el lado de la garganta y me duele tremendamente, por eso es que tengo que estar tomando cosas calientes. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda sobre lo que se ha hablado, yo estoy en este momento llano a responder directamente o por vía de charlas interrogantes que ustedes tengan a bien formularme. Les agradezco mucho su atención. Entonces quedo a la expectativa de si alguien quiere hacerme alguna preguntita. Doctor, buenas noches. Sara de Huancayo. Díganos, Sara, Gustosa de díganos. saludarlo. Con respecto al artículo 67, en lo que se refiere a legitimación y representación
¿Nos podría ilustrar ese tema donde dice cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley? Y una ilustración de cómo es que la Defensoría del Pueblo va a poder iniciar este proceso de cumplimiento. Ya, a ver, Eso mire, quisiera, por favor, gracias. Muy cómo no, amable mire, el por su tema es muy escuchar. simple. Cuando hablamos de leyes, estamos hablando de normas que se van a aplicar sobre el universo de personas. La naturaleza de una ley es esa. Una ley no nace para ser aplicado sobre el ciudadano A, sobre el ciudadano B, sobre el ciudadano C. No, no pueden haber leyes con nombre propio. Y si hay este tipo de normas, por supuesto que son totalmente objetables. ¿Qué ocurre? Que las normas tienen alcance universal y en la medida en que tienen alcance universal o afectan a todo el conglomerado social, es evidente deducir que la legitimación para plantear un proceso de esta naturaleza, como el que hemos comentado, va a ser totalmente abierta. Es decir, una persona de Huancayo puede plantear una demanda de cumplimiento contra esa norma, una persona de Lima puede plantear una demanda de cumplimiento contra esa norma, una persona que reside en Tacna o que reside en Tumbes puede presentar una demanda. No hay límites ahí, porque estamos hablando de una ley y la ley tiene alcances generales. ¿Correcto? No ocurre lo mismo con las resoluciones administrativas, porque por concepto elemental todos sabemos que las resoluciones administrativas por lo general no suelen tener alcance universal, sino un alcance muy focalizado. En esos contextos, la legitimación solamente le corresponde a aquellos que resultan eventualmente beneficiados o perjudicados por los alcances del mandato que tiene la resolución administrativa. Ahí se reduce la legitimación. Pero hay una figura intermedia que tiene mucho que ver con la pregunta que usted hace. ¿Cuándo interviene la Defensoría del Pueblo? Simple, pues la Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, defiende los derechos del ciudadano. Si evidentemente la Defensoría del Pueblo observa que una ley afecta, o perdón, de que el incumplimiento de una ley afecta a un conglomerado social o afecta intereses de tipo difuso, la Defensoría en cualquier momento puede personarse al Poder Judicial y plantear una demanda de cumplimiento. No tiene restricción alguna. Y es más, esto es una lógica o es una atribución que tiene la Defensoría y que opera en todos los procesos constitucionales. Es decir, no les impresione, no les llame la atención que la Defensoría puede plantear una demanda de habeas corpus, puede plantear una demanda de amparo, puede plantear una demanda de habeas data y por supuesto puede plantear una demanda de cumplimiento si observa que evidentemente el incumplimiento de un mandato acarrea afectaciones graves a los derechos fundamentales. Entonces, evidentemente, ese es, ¿no?, una de sus atribuciones, que por esencia puede darse. Evidentemente estaríamos hablando de casos en los cuales la Defensoría, por determinadas razones perfectamente sustentadas, llega a la conclusión de que efectivamente del cumplimiento de una determinada norma depende la eficacia de una serie de intereses valiosos para el conglomerado social. Si es así, su legitimación es totalmente abierta y nadie tendría por qué cuestionársela. Esa sería la lógica. Gracias, doctor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra preguntita, por favor? Si alguien tuviera una duda, ¿no?, de esas existenciales con relación a la nueva normativa, ojo de que el código ha repetido en muchos aspectos el tema, el tratamiento del código del 2004, pero no por eso no ha planteado algunas polémicas que se están dando en la práctica. Entonces, obviamente, si existiera de por ahí alguna interrogante, pues obviamente este sería el momento preciso de hacerlo. Si no, en todo caso, ya ahí yo daría por básicamente, ¿no? Ahí veo que Doctor está Carlito Sáenz, Mencía. doctor Sáenz, muy buenas noches, doctor Sáenz, lo saluda ¿Cómo Carlos está, mi Mesía, querido ¿cómo Carlito está? Mencía? ¿Cómo está? Bien. En primer lugar, agradecerle por el esfuerzo que hace, estando enfermo, de no fallar con nosotros. Entiendo que es parte de su vocación docente, que usted la ejerce desde hace muchos años. Un poco para ilustrar a nuestros participantes en este curso, quiero decirles que el doctor Sáenz ha participado activamente en la redacción de estas reformas al código o al nuevo código, y muchas de sus sugerencias han sido incorporadas sobre todo en el proceso de habeas corpus y en lo relativo al problema de si eh, los procesos constitucionales pueden ejercer el debido proceso sustantivo. Eh, en verdad, él proponía, como además ya lo tiene decantada la doctrina constitucional, como él nos explicó esa vez en los debates, que esto ya está, ¿no es cierto?, desde una jurisprudencia del tribunal que establecía que el tribunal sí puede entrar a conocer el debido proceso sustantivo.
pero no quisimos ir más allá porque podíamos generar un choque de trenes otra vez, ya no entre el tribunal y el Poder Judicial, sino entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, que se niega a reconocer la posibilidad de que el Tribunal Constitucional o los jueces constitucionales puedan ingresar al debate del debido proceso. Pero, y para también ilustración de los que participan con nosotros en este curso, es que las grandes reformas que se han hecho al capítulo relativo al proceso de cumplimiento fueron sugerencias del magistrado Eto, que ya nos ha acompañado en este curso y que va a volver a acompañarnos cuando se toque el tema del proceso de amparo. Doctor Sáenz, una pregunta nomás y lo dejo porque sé que está usted enfermo y no queremos abusar de su confianza, de su empatía con el derecho procesal constitucional. Considera de que yo tengo mi propia opinión, pero no quisiera, no me corresponde a mí en este momento. ¿Considera usted que la regulación de ahora sobre el proceso de cumplimiento es mejor que la anterior? ¿Debe quedar la anterior? ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Yo creo que hay algunas precisiones que han ido en mejor, ¿no? Pero hay algunas cositas que, en mi opinión, debieron, en todo caso, revisarse. ¿Por qué? Porque, ojo, de que nadie dice que el código del 2004 haya sido perfecto. El código tenía también sus defectitos. Por eso es que yo les comentaba más temprano de que ahí había una discusión acerca del momento en el que se iniciaba el plazo de contabilización para poder plantear una demanda de cumplimiento, ¿no? Y había una duda, una contradicción entre lo previsto por el artículo 69 y el artículo 70. Ese error ya lo tenía el código del 2004. ¿No? Y había originado un gran debate judicial, pero la cosa curiosa es esta, que lo ha vuelto a repetir el código del 2021. Entonces, creo de que a la larga eso lo va a tener que solucionar la jurisprudencia. Y tú, Carlos, como buen conocedor de estos temas, sabes perfectamente que cuando las normas son insuficientes o generan vacíos o plantean debates, pues lo que queda prácticamente es de que las Cortes de Justicia asuman un rol precisamente interpretativo que de alguna manera delimite o rellene justamente esas aparentes incongruencias. Entonces yo creo que como toda norma jurídica es plausible de mejoras, pero creo, tampoco hay normas perfectas, eso no va a existir, tampoco seamos utópicos. Siempre van a haber normas que tengan por alguna u otra razón, tengan algunas discusiones que puedan generar o puedan plantear a la luz de su redacción. Pero creo que bien manejado el código, porque si algo yo rescato es lo siguiente, de que el código también tiene esa misma perspectiva antiformalista del código anterior, bien manejado, ¿no? Interpretado adecuadamente a la luz de sus principios, le da pie a los magistrados como para poder darle solvento, solución o respuesta adecuada a las eventuales incongruencias, a las eventuales dudas o los eventuales vacíos que puedan existir. O sea, en ese sentido yo me presto, o soy por de la lógica bastante optimista, ¿no? Por lo demás, el código creo que apuesta en algo muy importante, apuesta por la primacía y la importancia del juez constitucional, algo que hemos minimizado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo hemos venido postulando la tesis de no, que los procesos constitucionales los conozca, pues, ¿no? O el juez penal, o el juez civil, o el juez mixto, ¿no? El código está apostando de una manera frontal, decidida, contundente, porque busquemos una justicia del Poder Judicial totalmente especializada. Y eso sí yo lo resalto como un gran avance, ¿no? Por supuesto que puede que al Poder Judicial no le guste porque yo no tengo recursos, no tengo infraestructura, pero bueno, ¿cuándo van a, diríamos, a dar los primeros pasos? Yo creo que si el código apuesta por el fortalecimiento de una justicia constitucional especializada, eso hay que aplaudirlo desde todo punto de vista. El código anterior lo decía de una manera muy tibia. Este código sí tiene el mérito de hacer un enfoque más frontal, más decidido, en el sentido de decir, a mí me importa que la justicia constitucional sea especializada, no solamente en sede del Tribunal Constitucional, no, también en sede del Poder Judicial. Yo quiero jueces auténticamente constitucionales y por eso apuesto por ellos decididamente. Creo que esa es algo, es un valor agregado que hay que tomarlo bien en cuenta. Bien, doctor Sáenz, no queremos quitarle más tiempo del que nos ha brindado. Doctor Mesías, buenas noches. Sí, buenas adelante, noches, por favor. Sáenz. ¿Cómo no? Adelante. Sí. Creo que para los que estamos participando, doctor Mesías, doctor Sáenz, es muy bueno el tipo de ponencias, ¿no? La fluidez con la que habla el doctor Sáenz, que nos mantiene atentos a toda la ponencia.
que es muy bueno porque, y lo mejor es que no hay diagramación alguna, ninguna, él nos tiene conectados con su fluido a hablar. Felicitaciones, doctor Sáenz, mi nombre es Juan José Velázquez y lo felicito, una excelente ponencia. Pero doctor, me queda una duda, no sé, hay un error material al parecer. Cuando hablamos de las improcedencias del artículo 70, específicamente el inciso 7, nos remite al artículo 73. Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 73, pero el 73 nos habla de la ejecución de la sentencia. Y el que nos habla del requisito especial es el 69. Creo que hay un error ahí, hay un error al parecer. Al parecer, para mi punto de vista, cuando dice, cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 73. Pero el 73 nos habla de la ejecución de la sentencia. El que nos habla del requisito especial de la demanda es el 69. No sé si por ahí me pueden, o estoy mal yo, o hay un error material. Lo que dice usted es totalmente correcto. Son de ese tipo de errores de forma que a veces pues se le pasa pues al legislador, siempre en el afán de querer sacar las cosas de una manera operativa, eficiente, pero a veces suceden este tipo de cosas. Yo creo que eso se va a tener que subsanar a través de, no sé, pues de una fe de ratas, o en todo caso, va a tener que hacer una reforma formal, ¿no? Es una fe de ratas, definitivamente. Claro, y como usted, doctor, lo mencionó, dije, el doctor tampoco no se ha percatado, porque usted también se remite al 73, y ya un poco que me mareó ahí. Me mareó, pero creo que hay que hacer un... Tiene toda la razón, doctor, tiene toda la razón que debió remitirse al artículo 69, totalmente de acuerdo. Lo que probablemente haya ocurrido es que cuando se elabora un documento de trabajo, se trabaja sobre varios textos, y es probable que en algún texto inicial, de repente, el 69 estaba previsto en el 73, entonces, en la lógica de ir sacando, se les pasó ese detalle. Por cierto, yo también he visto en algunos casos donde de pronto la palabra jueces está con mayúsculas, está con minúsculas, entonces uno diría, ¿por qué en unos casos ponen con mayúscula y en otros casos con minúscula? Ahí algo pasó, ¿no? Efectivamente, son algunas cositas que a veces escapan, ¿no? Pero yo creo que no altera la esencia de las cosas, pero sí hay que buscarle una solución, y creo que la solución más dable sería una fe de ratas, evidentemente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis Sáenz, doctor Carlos Mesías, un saludo, un fuerte abrazo. Gracias. Bien, doctor Sáenz, si no hay más preguntas, muchas gracias por esta excelente conferencia, siempre magistral, a lo cual usted nos tiene acostumbrado. En cuanto a la excelencia en sus conferencias, usted es un hombre rutinario, siempre no nos sorprende en ese sentido. El doctor Sáenz siempre da buenas conferencias, nunca da malas conferencias. Así que muchas gracias, doctor Sáenz, y éxitos en su vida personal y profesional. Gracias por haber colaborado con Estimado doctor Mesías, también estamos para poder colaborar en todas las oportunidades que sea rigurosamente necesario. Un fuerte abrazo y bueno, unas buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.